Bien, vamos a tratar en estas clases que nos quedan un par de tópicos asociados al tema de la carga sísmica. El tema de la carga sísmica van a tener un curso completo. Acá vamos a ver una introducción y un par de temas que les va a servir en esta clase. Vamos en esta clase a ver cómo se estiman por un método aproximado cargas para el diseño sismo resistente. Vamos a empezar con una noción preliminar de qué es lo que implica el fenómeno del sismo. Luego vamos a ir con las disposiciones de la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces, ¿qué podríamos decir como introducción? ¿De dónde proviene el tema de la carga sísmica? No sé si ustedes han tenido la materia de geología, me parece que sí tienen. Geología y geotecnia no tienen. Geología no tienen. No, el geólogo. No les quiere dar geología. Debería estar en la falla. No sé. No, sí hay algunas mallas geología. Pero en general sí. Sí, claro. Sí. Yo sí tuve geología. Sí. Bueno, no importa. ¿Qué diríamos respecto de la carga sísmica como una breve introducción? En la clase de sismo verán con mucho detalle, pero ¿qué es lo que sucede? Nuestro país se encuentra ubicado en lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es lo que básicamente explica la sismicidad en nuestra zona. Se puede explicar la sismicidad a nivel global debido a que la corteza terrestre está dividida en lo que se conoce como placas tectónicas. El movimiento y la interacción de esas placas es una de las causas más aceptadas para explicar el fenómeno de la sismicidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando existe un sismo? Asumamos de que tengo un edificio, no importa de cuántos pisos sea, asumamos por ahora que tengo de 3 pisos. ¿Qué es lo que le produce el sismo al edificio? El sismo, ¿cómo se manifiesta? Con movimientos del terreno. Movimientos del terreno. El detalle de cómo cuantificar eso verán más adelante, pero básicamente le podemos interpretar como que llega una aceleración al terreno. Esta aceleración que le ocasiona al edificio, ocasiona desplazamientos de los entrepisos. Ese es el principal problema. Entonces, si yo tengo aquí apoyos fijos, producto de este movimiento del terreno, existe un movimiento del edificio de este tipo. Entonces, si pusiésemos un sistema de referencia acá, fijo, tendríamos que hay un movimiento del terreno. Vamos a denotar el desplazamiento común en el sentido X, y G de ground viene a ser el desplazamiento del terreno. ¿Qué es lo que sucede? Producto de este desplazamiento se generan deformaciones relativas entre pisos. ¿A qué me refiero con deformaciones relativas? Si coloco aquí el sistema de referencia, este piso va a deformarse una cantidad delta 1, este piso una cantidad delta 2 y este piso una cantidad delta 3. Sí, estas deformaciones son lo que se conoce como las derivas de piso. A mayor valor de delta de la deriva, existe mayor daño en la edificación. Una forma de limitar el daño es limitando las deformaciones y los desplazamientos de entrepiso. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que el sismo le ocasiona al edificio. En base a ese patrón de conducta, los códigos de construcción, entre ellos la norma ecuatoriana de la construcción, establece uno de los métodos para el cálculo de fuerzas sísmicas, el
asumir de que en cada entrepiso tengo fuerzas laterales equivalentes que se llaman. Esas fuerzas, de manera estática, representarían el problema. Este es un problema puramente dinámico, porque implica una aceleración del terreno y una aceleración de los entrepisos. La aceleración, esto es el desplazamiento del piso, esto es la aceleración del terreno. La aceleración del terreno hace que cada entrepiso tenga una aceleración diferente. Por lo general, las aceleraciones tienden a incrementarse según cómo se incremente la altura del edificio. Es por eso que en los pisos más altos tiende a sentirse más del movimiento que en los pisos más bajos. Entonces, sí. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Ya vamos a conversar poco a poco de eso. Entonces, en esencia, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre estas derivas de piso. Estas deformaciones son las llamadas derivas de piso. Si yo tengo acá el sistema de referencia, esta sería la deformación U3, esta es la deformación U2, esta es la deformación U1 y esta es la deformación del suelo. Entonces, la deriva de piso va a ser la diferencia entre las deformaciones, ¿sí? De los pisos superiores, por ejemplo, la deriva del piso 3 va a ser igual a delta 3 menos delta 2. La deriva del piso 2 va a ser delta, o la deformación 2 menos la deformación 1, y la deriva del piso 1 va a ser simplemente la deformación del primer piso. Si normalizo, es decir, divido la deriva para la altura del entrepiso, tengo, esto se conoce igual como la relación de la deriva de piso, o la deriva normalizada. Si la deformación viene en centímetros y la altura en centímetros, la relación delta 3 sobre h, ¿en qué unidades vendrá? Adimensional. Si se multiplica por 100, tengo expresado en porcentaje. Entonces, es normal que escuchen que en los códigos de construcción se limita la deriva de piso a un cierto valor. Nuestra norma dice el 2%. ¿Qué significa el 2%? Esto es esto de acá, que la deformación de dos pisos consecutivos, la relación entre la deformación de dos pisos consecutivos para la altura no debe exceder del 2%. Eso limita el daño en una estructura. Entonces, ¿cuál es la noción que quiero darles en esta clase? De que el problema parte de un problema puramente dinámico, pero los códigos en general de construcción permiten utilizar el método que se llama estático equivalente, en el cual lo que se hace es aplicar fuerzas equivalentes, y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Es decir, yo sé que aquí el sismo no le está aplicando lateralmente fuerzas. ¿Por qué? Porque no hay un objeto que le esté empujando a las losas de entrepiso. Lo que está ocurriendo es que existe un movimiento vibratorio en el suelo que genera así las deformaciones de entrepiso. ¿Cómo construyo un modelo equivalente de cálculo? Pues idealizando a la misma estructura y a la cual se le aplica fuerzas en los entrepisos. Y estas fuerzas producen las deformaciones que se ven ahí. Es decir, produce la deriva 3, la deriva 2 y la deriva 1. Vamos a ver en esta clase entonces cuál es el método que nos dice el código para estimar estas fuerzas. ¿Se entiende la noción general? ¿Alguna pregunta? De hecho, es las fuerzas estáticas equivalentes. Estas son, voy a poner aquí, fuerzas estáticas equivalentes. Entonces, el tema de la carga sísmica o las fuerzas sísmicas, vamos a decir, el tema de la carga sísmica, en nuestro código existe dos criterios para su tratamiento. El método estático, que es el que vamos a ver en este curso, y el método dinámico, que
solo vamos a dar una noción general y van a estudiar con detalle en la clase de sismo. Sí. Solo tomamos en cuenta que el movimiento no es. Sí, existe, esa es una muy buena pregunta, existe una componente en todas las direcciones de realidad. Por lo general, el desplazamiento lateral es el que controla. ¿Por qué razón? La estructura es mucho más rígida en el sentido vertical que en el sentido horizontal. Piensen de esta manera. El peso de la estructura, ¿a qué dirección sigue? La dirección de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, levantar esa estructura es mucho más complicada que desplazarla lateralmente. Pero existe cierto tipo de estructuras que sí son propensas a sufrir problemas ante la componente vertical del sismo. ¿Qué estructuras? Las que son en volado, por ejemplo. Las vías. Correcto, pero esos ya son, ese es otro tipo de problema. Las vías ya son obras completamente diferentes. La vía está cimentada directamente sobre la subrastante, ¿no es cierto? Entonces, es un problema completamente diferente, porque la edificación, en cambio, tenemos una estructura sobre el terreno. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, vamos a centrarnos en esta clase en el método estático y vamos a comentar brevemente sobre el método dinámico. Entonces, vamos a ver en esta clase cómo se estiman estas fuerzas laterales equivalentes. ¿Cuál es el objetivo de estimar estas fuerzas? Obtener fuerzas que me permitan calcular las deformaciones, tal cual como, ¿qué es lo que hemos hecho en este capítulo? Por ejemplo, en el problema anterior, ¿qué le dimos? Le dimos un valor de carga lateral y de carga gravitacional. Las cargas gravitacionales son carga muerta, carga viva, sobrecargas, etc. La carga lateral puede ser o viento o sismo, que en nuestro caso las edificaciones están controladas por el sismo y se van a idealizar de esta manera en el método estático. Sí, y esto que me arroja en el análisis estructural, me arroja lo que hemos visto, desplazamientos nodales y fuerzas internas, que son momentos flectores, cargas axiales y fuerzas cortantes, que esto me sirve para el diseño. En el diseño sismo resistente yo debo chequear, en general, en el diseño estructural yo debo chequear dos cosas: la resistencia y las deformaciones, como saben ustedes, ¿no es cierto? Entonces, generalmente el problema sísmico está controlado en el caso de pórticos a momento por deformaciones más que por fuerzas. Voy a ponerle así de manera general. En el diseño estructural, debo realizar el chequeo por resistencia. ¿Qué significa realizar el chequeo por resistencia? Lo que hemos visto en acero, por ejemplo, lo que ya han visto en hormigón. Que la resistencia requerida del momento flector sea menor que la resistencia de la viga, o la carga axial, etc. ¿Sí? Y el chequeo de rigidez o deformaciones. ¿Qué significa esto? Que las deformaciones producto de las fuerzas sean menores que un cierto valor admisible. Eso depende de... Ahora, eso es para cargas gravitacionales. L sobre 250, 500, lo que sea. En el caso del diseño sismo resistente, lo que yo me preocupo principalmente es de esto, de las derivas de piso. Le aplico estas fuerzas laterales que provienen del Código Ecuatoriano de la Construcción y verifico que estas derivas no excedan el límite, que es 2%. ¿Sí? ¿Qué sucede más allá de ese 2%? La estructura sufre, primero, daños severos y segundo, puede volverse inestable. ¿Está claro? Cuando una estructura colapsa producto de un sismo, generalmente, ¿cuál es el mecanismo de colapso? ¿Qué es lo que sucede en una estructura? Si se le aplica una carga lateral, esta estructura soporta cargas gravitacionales, que son la carga muerta y la carga viva. Justo de esto hablamos algo en la clase de ayer de acero. Producto del sismo, ¿qué es lo que ocurre? Esto se desplaza lateralmente. ¿Sí? Y la carga gravitacional se desplaza lateralmente. Y esto genera una amplificación de los momentos. Porque la carga gravitacional originalmente no generaba ningún
no tenía ninguna excentricidad respecto de la base y no generaba momentos adicionales. Del rato de que se desplaza, genera lo que se conoce como efectos de segundo orden. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo normal de falla? ¿Cuál es el mecanismo normal de falla? Es muy común que una estructura sometida a un sismo falle por lo que se conoce como el piso débil o el piso blando. ¿Qué es lo que sucede? Esta estructura genera daño en la edificación. Y si la estructura está bien diseñada, ese daño debe estar concentrado a ciertas zonas, que vamos a conversar brevemente acá. Si está inadecuadamente diseñado, se va a formar el daño en zonas potencialmente peligrosas, como por ejemplo, que se generen rótulas plásticas en las columnas. Todos tienen de la clase de acero claro lo que es una rótula plástica, ¿no es cierto? ¿Qué es una rótula plástica? Cuando la sección transversal se ha plastificado por completo y básicamente se comporta como una articulación. Si eso sucediese aquí en la columna, por ejemplo, del primer piso, como es muy normal, ¿qué es lo que sucede? Que aquí, en el modelo estructural, prácticamente esto podría idealizar como un pin. ¿Y qué es lo que sucede? Producto de este desplazamiento lateral, aquí hay este problema de inestabilidad. Y eso es una de las fallas típicas. ¿Se entiende la idea? Sí. Exactamente, en el hormigón. No hay ninguna diferencia. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. Vamos a ver brevemente, entonces, quería una pequeña presentación que quería compartir con ustedes. Sí, ya vamos a conversar de eso, para un periodo de eso. Justo vamos a conversar de eso. Vamos a empezar con una pequeña introducción y vamos a detallar qué es la filosofía de diseño sismo resistente que se encuentra descrita en nuestro código, que es la norma ecuatoriana de la construcción. Básicamente, la filosofía de diseño nos da 3 lineamientos generales. Esto es la expectativa de desempeño de una estructura ante eventos de tipo sismo. La primera cosa que nos dice es prevenir daños en elementos no estructurales y elementos estructurales ante sismos pequeños que ocurren con relativa frecuencia en la estructura durante su vida útil. Normalmente la vida útil de una edificación se establece en 50 años, de los puentes me parece que son 75 años, algo así, 80 años. Entonces, en ese tiempo de vida útil pueden ocurrir sismos pequeños. Vamos a definir poco a poco qué es pequeño, qué es grande, pero sismos leves que ocurren con cierta frecuencia. ¿Qué nos dice la filosofía de diseño sismo resistente? Que se debe prevenir daños en elementos tanto estructurales como no estructurales. ¿Cuáles son los elementos estructurales en un edificio? Columnas, vigas, losas, cimentación. Es decir, los elementos estructurales son los que reciben la carga y transmiten a través de una trayectoria hacia la cimentación y el suelo. ¿Cuáles son los elementos no estructurales? Las paredes divisorias, instalaciones, equipos, etc. Correcto. Esos elementos no estructurales no transmiten o no depositan la carga que reciben hacia una cimentación. Esa es la diferencia. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es prevenir daños graves, prevenir daños estructurales graves ante terremotos moderados que pueden ocurrir eventualmente en la vida útil de la estructura. Y finalmente, el tercer punto nos dice evitar el colapso ante terremotos severos que ocurren rara vez durante la vida útil de una estructura. Esa es la filosofía de diseño. Como ven, la filosofía solo nos da un ideal, nos dice qué desempeño espero yo que mi estructura tenga. Y ya habla de alguna manera de niveles de desempeño y de intensidades. Nos habla de sismos pequeños y nos habla de prevenir daños. Luego nos habla de sismos moderados y nos dice prevenir daños graves. Y finalmente, lo más importante, evitar el colapso ante sismos severos. Eso es, sí, adelante. En caso de un sismo, de un
terremoto severo, lo importante es que no colapse Correcto. en el momento, salga gente y después ya se da por perdida. Muy probablemente sí. Sí, claro. Pues si es que existe un sismo severo y la estructura no colapsa, se cumplió con el objetivo. Después es probable que se tenga que demoler. Eso no se sabe. Pero no se cayó. Exactamente. ¿Y cuál es el objetivo? No es tan así que al menos porque el objetivo Claro, es... porque no se- Exactamente, exactamente. Es bastante, es bastante. Es probable que después se tenga que demoler, pero cumplir el objetivo. Ahora, ¿cómo consigo yo la filosofía de diseño? ¿Cómo consigo los objetivos? Básicamente la norma de la ecuatoriana de la construcción nos da 3 recomendaciones para que se pueda cumplir esa filosofía de diseño. La primera que vamos a ver en esta clase, que la estructura tenga la capacidad de resistir las fuerzas especificadas en la norma ecuatoriana de la construcción. Es decir, en esta clase vamos a ver qué fuerzas debe aplicarse a la estructura para su diseño sismo resistente. El segundo ítem muy importante es que las derivas de piso sean inferiores a las derivas admisibles, lo que comenté hace un minuto. En nuestra norma nos dice que las derivas no deben superar el 2%. Ya sabemos que es deriva la relación entre las deformaciones de 2 pisos consecutivos dividido para la altura del entrepiso. Y eso no debe sobrepasar cierto valor, que es en este caso el 2%. Y el tercer punto, igual de importante que los anteriores, debe tener capacidad de disipación de energía de deformación inelástica. Y aquí aparece un concepto nuevo que muy probablemente es nuevo para ustedes, que se llama el concepto del diseño por capacidad. Entonces, ¿qué nos dice el tercer punto? Que la estructura debe tener capacidad de disipar energía de deformación inelástica. ¿Cómo consigo eso? Diseñando por capacidad y detallando adecuadamente las conexiones. Aplica para estructuras de acero, hormigón, madera, mampostería, lo que fuera. Una estructura debe ser diseñada por capacidad y sus conexiones adecuadamente detalladas. Esa es la clave. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Vamos brevemente a ver qué significa esto de disipar energía y qué significa esto de la estructura tenga capacidad de resistir las fuerzas. ¿Qué es lo que sucede? Este concepto que vamos a introducir ahora de espectro de diseño van a estudiar con profundidad en la clase de sismo. Vamos a dar aquí una introducción para poder calcular las fuerzas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo, solo para hacer una pequeña analogía y a la vez establecer las diferencias, cuando hablábamos en el primer capítulo de esta clase sobre estimación de cargas, ¿cómo estimábamos la carga viva? ¿Cómo estimábamos la carga muerta? Correcto, las cargas muertas vienen con se calculan los volúmenes y los pesos de los materiales y se estima la carga muerta, ¿no es cierto? ¿Qué más? La carga viva, ¿de dónde puedo obtener? De la norma, ¿no es cierto? La carga sísmica, igual. La carga de viento sí vimos, ¿cómo se obtiene? De la norma. La carga sísmica igual se obtiene de la norma, de la NEC. ¿Y qué significa esto de que se obtiene en la NEC? Quienes elaboraron la NEC hicieron lo que se conoce como estudios de peligro sísmico. Aquí viene el concepto que hablábamos de periodo de retorno. ¿Qué significa los estudios de peligro sísmico? Se identifican las fallas en un sitio dado, por ejemplo aquí en Quito. Se identifican, ahí intervienen los geólogos, identifican las fallas geológicas que rodean un sitio. Existen modelos para estimar esas fallas, qué capacidad de terremotos pueden generar. Es decir, ¿qué quiero decir con capacidad? La magnitud del terremoto, que está asociado con la cantidad de energía que se puede liberar. Entonces, las fallas locales, qué sé yo, pueden tener una capacidad de generar sismos hasta de magnitud 8, magnitud 7.5. Depende eso de la zona. ¿Sí? Entonces, en base a eso, se construyen estos modelos y en base a eso se puede, con los estudios de peligro sísmico, estimar aceleraciones en el terreno. ¿Sí? Esas aceleraciones dependen de varios factores.
Si estoy cerca de las fallas, es probable que las aceleraciones de terreno sean superiores a que estoy muy lejos. El tipo de suelo influye en el tema también de las aceleraciones. Si es que estoy en roca, las aceleraciones son inferiores a que si estoy en una arcilla blanda. Todos esos aspectos nos dan lo que se conoce como el espectro de diseño, que básicamente nos dice las aceleraciones que se espera en un sitio dado, en términos muy sencillos. Ahora, estas aceleraciones están asociadas a un periodo de retorno. ¿Qué quiere decir esto? El estudio de peligro sísmico me determina niveles de intensidad y que están asociados a un periodo de retorno. Hagamos, para hacer una analogía muy sencilla, comparemos con lo que sucede en el tema de inundaciones. Todos han tenido una noción similar de hidrología, ¿no es cierto? Correcto. Es muy similar la idea general. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo estimar el caudal en un río, ¿no es cierto? ¿En base a qué? En base a las lluvias que recolecta la cuenca hidrográfica. Ahora, ¿cómo yo estimo el caudal? Tengo que establecer el caudal de crecida, por ejemplo, tengo que establecer un periodo de retorno. Qué sé yo, en periodo de retorno de 10 años, voy a esperar, me invento un caudal de 100 metros cúbicos por segundo. Si el periodo de retorno es 100 años, en lugar de 100, posiblemente sea 150 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, similar noción o concepto se aplica en el caso de las aceleraciones de terreno. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Se espera o se establece un número. El número establecido es 475 años como periodo de retorno. Entonces, el sismo de diseño corresponde a un sismo esperado en un periodo de retorno de 475 años. ¿Sí? En base a eso se construye lo que se conoce como el espectro de diseño. Ahora, para entender un poquito más, vamos a introducir el concepto de periodo de un edificio. Periodo de un edificio. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Se borra esto? No se borra. ¿Cómo se borra esto? Bueno, voy a recordarles algo muy sencillo de las clases de física. Si tengo un péndulo, ¿cuál es el periodo de un péndulo? ¿Quién recuerda eso? ¿Qué es el periodo de un péndulo? Exacto, el tiempo que... Correcto, exactamente. ¿Qué es digamos que le estiro una cantidad dada, suelto, y el tiempo que tarda en recorrer de la posición inicial a la posición final y regresar, eso es el periodo de un péndulo. ¿Sí? Lo mismo aplica a estructuras. Asumamos de que tengo una estructura de un solo piso. Y esto le voy a idealizar como un sistema simple. Asumamos de que tengo este edificio. ¿Cómo comparo el edificio con el péndulo? Idealmente asumamos de que yo puedo estirarle al edificio y le suelto. ¿Qué es lo que va a hacer el edificio? Va a pasar de esta posición, va a venir a esta posición y va a regresar a la posición anterior. El tiempo que tarda en dar ese recorrido se denomina como el periodo del edificio. ¿Está bien? ¿Qué creen ustedes de que influye en el cómputo del periodo del edificio? Si la estructura tiene columnas pequeñas o si tiene muros estructurales, ¿tendrán el mismo periodo? Digamos, sí, la masa está asociada al peso, por supuesto, y la rigidez del porte o de la estructura. Si la estructura es muy rígida, es más difícil estirar y por tanto, es tal cual como en un resorte. Es más difícil comprimir en función de qué, de su rigidez. Entonces, el mismo concepto aplica. ¿Está bien?
Eso como noción al concepto de periodo de un edificio. Creo que no le puedo borrar esto que estoy escribiendo. ¿Saben ustedes cómo se borra esto? Veamos así. ¿No? No sé. Bien, bueno. Entonces, en base a eso, en la NEC existe lo que se conoce como el espectro de diseño. El espectro de diseño obedece, como digo, al estudio del peligro sísmico. Le voy a ir resaltando aquí, el espectro tiene esta forma. ¿Y depende de qué? Del periodo fundamental. Entonces, ¿qué me relaciona el espectro? Aceleraciones con periodo fundamental de la estructura. Justamente es lo que me preguntabas. Una estructura recibe, digamos así, fuerzas inerciales producto del sismo, dependiendo de cuál sea su periodo. Si tiene un periodo menor, va a tender a recibir más fuerzas que si es que tiene un periodo mayor. ¿Sí? Entonces, de aquí vamos a recordar el concepto de física 1 de la segunda ley de Newton. ¿Qué me decía? Aquí vamos a trabajar con fuerzas. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? No. Fuerza es igual a masa. La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Está bien? Acción y reacción es la tercera, ¿no? La primera es la ley de la inercia. Segunda, fuerza igual a masa por aceleración. Y tercera, No, no dice lo mismo. Entonces, traten de tener esta noción. La manera en cómo vamos a relacionar es a través de la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice que la fuerza es igual a qué? A la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, pensemos de esta manera. El sismo le ocasiona aceleraciones en el terreno. Multiplicado por la masa, ¿qué es lo que obtengo? Pues, por ahí va el criterio del método estático equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde saco la aceleración? Del espectro de la NEC, que tiene esa forma que se observa. ¿De dónde obtengo la masa sísmica del edificio? De básicamente la carga muerta que actúa. Y si es que es una estructura tipo industrial, la NEC nos dice que la carga muerta más del 25% de la carga viva. En edificaciones normales, solo me exige la NEC que se considere la carga muerta. Entonces, viene aquí dos conceptos importantes. El primero, de que voy a relacionar fuerzas y aceleraciones con la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Y de dónde voy a obtener las aceleraciones? De la norma ecuatoriana de la construcción, que es este espectro. Entonces, existen métodos para calcular el periodo de la estructura, con lo cual, con un periodo dado, leo la aceleración esperada. ¿Está bien? ¿Se entiende la noción que tenemos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Le voy ahora sí a tratar de borrar. Necesito. ¿Alguna pregunta, muchachos? Permítame. No sé cómo lo hago. Permítame. Mientras tanto, dudas, inquietudes. Ninguna pregunta. Todo claro. Muy bien.
Voy a ir nuevamente al compartir. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Ahí está. ¿Ya? Bien. Entonces, está claro la noción de dónde se obtienen o de dónde se van a obtener las fuerzas que se aplican al edificio. Voy a regresar por un minuto a la lámina anterior. ¿Qué habíamos dicho? La estructura debe tener la capacidad de resistir las fuerzas de la NEC. Ya tenemos una noción de dónde vamos a obtener las fuerzas. El segundo punto nos dice que las derivas de piso deben ser menores que las derivas admisibles. Eso tenemos ya claro. Y el tercer punto que vamos a ahondar un poco más a continuación es de este punto clave, que la estructura deba ser capaz de disipar energía de deformación elástica. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Qué significa energía de deformación inelástica? Ya, para esto requiero dos cosas, el diseño por capacidad y el diseño y el detallamiento de las conexiones. Entonces, para que la estructura pueda disipar energía, requiero dos cosas, detallamiento dúctil de las conexiones, y para esto hay las clases de acero, de hormigón o lo que fuere, en función del... Y otro concepto que es el diseño por capacidad. ¿Qué quiere decir esto de disipación de energía inelástica? Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido la suposición en cuanto al comportamiento del material? Se refiere en la clase de estructuras 2. Es elástico y lineal. Elástico y lineal. ¿Qué significa que sea elástico lineal? Si yo retiro la carga de la estructura analizada, sea armadura, pórtico, lo que sea, ¿qué sucede con la estructura deformada? Regresa a su posición original. Podría yo diseñar ante un sismo de esa manera. ¿Eso qué me implicaría? Que si ocurre el sismo de diseño, la estructura se desplaza, terminado el periodo de vibración, la estructura regresa a su posición original y no sufre daño alguno. Eso sería algo ideal. Sin embargo, resulta completamente antieconómico ese criterio y es inviable diseñar estructuras para que ante el sismo de diseño básicamente no sufran ningún daño. Eso no es lo normal y aplica a estructuras excepcionales, como por ejemplo los hospitales, estructuras de primera importancia, como por ejemplo centrales nucleares o estructuras de ese tipo que no deben sufrir daño. Pero el resto de edificaciones, una edificación que se construye día a día, no se diseña para fuerzas que ocasionen que la estructura permanezca elástica. ¿Qué es lo que nos dice la filosofía del diseño sismo resistente? Que yo acepto, cuando ocurra el sismo de diseño, yo acepto un daño. ¿Sí? La estructura no va a quedar ilesa. Eso es importante que quede claro. Va a aceptarse un daño. La pregunta es, ¿qué tipo de daño voy a aceptar? Y para que ese daño no ocasione el colapso en la estructura, debe estar localizado en ciertos componentes estructurales que tienen ductilidad. Esa es la noción. No sé si me hago entender. Entonces, aquí viene el aspecto clave. ¿Qué es la ductilidad? ¿Quién me puede dar una noción de eso? Para deformarse sin fracturarse, desarrollando deformaciones plásticas. Ese es el concepto de ductilidad. Entonces, una estructura no es dúctil per se. Yo debo detallar de manera tal que sea dúctil. No importa que sea de acero, no importa que sea de hormigón armado, yo tengo que forzarle a que tenga un comportamiento dúctil. Entonces, viene este concepto. Este es el espectro elástico de diseño que se llama. Si yo diseño a la estructura para que tenga, asumamos de que tengo un periodo dado de la estructura y me da esta aceleración. Esta aceleración multiplicado por la masa me da un nivel de fuerza, ¿no es cierto? Si yo diseñase para ese nivel de fuerza, la estructura se comportará de esta manera. Alcanzar el punto E,
al suprimir la carga, regresa a su posición original. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué diagrama es este? Este es un diagrama básicamente fuerza de formación. ¿Sí? Como veían desde incluso en física 1. ¿Está bien? ¿Qué implica eso? Que la estructura tiene que tener este nivel de resistencia. Este nivel de acá. ¿Qué me dice el código? Que eso es inviable económicamente para las estructuras ordinarias que se construyen día a día. Entonces el código me permite reducir las fuerzas de diseño con la implicación de que la estructura va a sufrir daño permanente. ¿Sí? Entonces aparece un concepto que es el concepto del factor de reducción de capacidad, que es el famoso R que está en los códigos de construcción. De esto conversarán con mucho detalle en la clase de sismo, pero el factor R lo que me hace es reducir las fuerzas sísmicas. Me reduce y ¿qué es lo que obtengo? Yo obtengo un espectro de diseño de tipo inelástico. ¿Por qué inelástico? Porque yo estoy, al reducir las fuerzas, aceptando automáticamente que mi edificación va a sufrir daño. ¿Sí? Entonces, en lugar de diseñar para esta fuerza, para el mismo periodo de la estructura, yo diseño para esta fuerza menor. ¿Sí ven? Es una fuerza mucho menor. Pero ahora, ¿cómo debe comportarse la estructura? Debe comportarse de esta manera, como está esta línea negra que le estoy resaltando. Debe comportarse de esta manera. ¿Qué implica? Que ya no tengo un comportamiento elástico lineal. ¿Y cómo yo puedo garantizar de que la estructura se comporte de esta manera? Detallando adecuadamente las conexiones y con el criterio de diseño por capacidad. ¿Se entiende esta noción? Ahora, ¿qué significa el diseño por capacidad? El diseño por capacidad significa escoger qué elementos deben fluir primero y qué elementos deben permanecer elásticos. Eso es el diseño por capacidad. Entonces, básicamente en el diseño por capacidad yo amplifico las cargas de diseño, las cargas para el diseño de los elementos que van a permanecer elásticos o los elementos de ductilidad limitada. Por ejemplo, un pórtico. Las vigas tienen, las vigas tienen una buena ductilidad, no sucede lo mismo con las columnas. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Diseñar para una capacidad las vigas. Las conexiones deben diseñarse para una capacidad mayor que las vigas y las columnas de la misma manera. ¿Eso qué implica? Si yo tengo una cadena con 10 eslabones, ¿por dónde se va a romper la cadena? ¿Por el eslabón más fuerte o por el eslabón más débil? Más débil. Eso es exactamente lo que significa el diseño por capacidad. Cuando en la clase de sismo les hablen de qué es el diseño por capacidad, automáticamente piensen en este ejemplo simple, en el ejemplo de una cadena. Eso es el diseño por capacidad. Si tengo una cadena con 10 eslabones, ¿por dónde se va a romper la cadena? Se va a romper por el eslabón más débil. Y en el diseño estructural yo puedo seleccionar cuál es el eslabón más débil. Es decir, quiero que falle por ahí. ¿Y por qué quiero que falle por ahí? Porque la falla va a ser de tipo dúctil y no de tipo frágil. ¿Se entiende? Entonces, en el eslabón de un edificio tengo columnas, tengo conexiones y tengo vigas. Yo como diseñador selecciono las vigas y le asigno una resistencia menor. Le digo, en esta cadena, a este eslabón le voy a dar menos capacidad. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy obligándole a que por ahí falle. ¿Por qué? Porque si la viga está adecuadamente y las conexiones están adecuadamente detalladas, va a ser el elemento más dúctil. Y se va a poder disipar la energía. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, esto aplica para acero o hormigón. Si yo tengo un edificio en el cual tengo pórticos a momento, estos son los pórticos a momento. ¿Cuáles son los fusibles que se llaman? O los eslabones débiles, las vigas. Son las vigas. El rato que ocurre un sismo, yo espero que se formen rótulas plásticas en los extremos de las vigas.
y retraso la formación de las rótulas plásticas en las columnas. ¿Sí? En el caso de acero, si tengo pórticos con diagonales, los fusibles son las diagonales. ¿Para qué? Para que si es que ocurre un sismo, yo puedo reparar fácilmente retirando la diagonal y cambiándole por otra. ¿Sí? Esos son los fusibles. Esa es la noción de diseño por capacidad y la noción de la filosofía en general de diseño sismo resistente. ¿Me explico? Preguntas, muchachos. Vamos a ir ahora un poco a la NEC. ¿Dudas? No creo que no haya dudas. Entonces, vamos a ver cómo se estiman las fuerzas. Voy a ponerle aquí. Este es... no le compartí. Vamos a escribir brevemente un par de cosas. De todo lo que hemos conversado, vamos a escribir aquí en resumen. La filosofía de diseño sismo resistente nos establece tres cosas. Primero, evitar daños estructurales ante sismos leves que ocurren frecuentemente. Prevenir daños estructurales graves ante sismos moderados que ocurren eventualmente. Y finalmente, evitar el colapso ante sismos severos que ocurren raramente. Esto es la filosofía de diseño. Ahora, ¿qué nos dice como requisitos para cumplir la filosofía de diseño? El primero, diseñar la estructura debe ser capaz de resistir las fuerzas establecidas en la NEC. Y aquí aparece el concepto de espectro de diseño. Dos, las derivas de pisos deben ser menores que las permisibles.
Y 3, la estructura debe ser capaz de disipar energía de deformación inelástica. Y para ello requiero detallar adecuadamente las conexiones y apoyarse en el concepto de diseño por capacidad. ¿Qué significa el diseño por capacidad? Seleccionar los elementos que van a disipar la energía. Y los elementos que deben permanecer elásticos. Eso en resumen a lo que vimos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era la primera filosofía de los? Evitar daños estructurales ante sismos leves que ocurren frecuentemente en la vida útil de una estructura. Entonces ahora con esto vamos a estimar las fuerzas. Y vamos a introducir un concepto que es el cortante basal. Vamos así. Vamos a introducir el concepto de cortante basal, que es la fuerza máxima que va a ocurrir, pues la fuerza total, la fuerza máxima en la base de la estructura. ¿Y cómo establezco esto? El Código Ecuatoriano de la Construcción me da una ecuación que vamos a ver enseguida. La ecuación del código es la siguiente. El código me dice que el cortante basal, que se denota por esta letra V, es igual a un factor de importancia que depende del tipo de estructura que estoy analizando. Es directamente proporcional al cortante basal. Si la estructura es esencial, el factor de importancia es 1.5, como por ejemplo hospitales, escuelas, centros de atención inmediata, etc. Si es una estructura no esencial, pues tiene un valor de 1. Este factor de importancia, multiplicado por la aceleración del sitio al primer periodo fundamental de la estructura. Esto leo, ¿de dónde leo la aceleración? Es lo que acabamos de comentar. Esto se lee del espectro de diseño. Esto se multiplica por el peso sísmico de la estructura. Y esto se divide para el factor R, que es el de reducción de respuesta. Y esto por un coeficiente de irregularidad en elevación y por un coeficiente de irregularidad en planta. Vamos a ver cada uno de estos términos. Voy a abrirle la NEC. Tenemos acá.
En este capítulo tenemos detallado el tema en el capítulo de cargas sísmicas, tenemos detallado el tema de el cortante, cómo estimar el cortante basal. Justo lo que habíamos conversado en un inicio. La NEC nos permite realizar un análisis estático o un análisis dinámico. ¿Sí? Para el análisis estático requerimos esta ecuación que le puse en pantalla, en las notas. Y esta, permítanme para encontrarle, es esta de acá. Justo la ecuación que escribimos. Esta es la ecuación del cortante basal. ¿Qué nos dice? El cortante basal es igual al factor de importancia por la aceleración del sitio por el peso sísmico que proviene para edificios no esenciales únicamente de la carga muerta, dividido para el factor de reducción de capacidad y los factores de elevación. Entonces, ¿de dónde proviene SA? Del espectro de aceleraciones, el espectro de diseño de aceleraciones. ¿Qué son estos factores phi? Son coeficientes de configuración. Cuando la estructura es irregular, cuando la estructura es regular tanto en elevación como en planta, phi en planta y phi de elevación valen 1. Cuando hay ciertas irregularidades, va penalizándole y se disminuye el valor de manera tal que el cortante basal se incremente. Si es que en el denominador divido para un número menor que la unidad, el cortante basal va a incrementarse. Entonces, eso vamos a ir viendo. Acá está establecido todo esto. Entonces, vamos a ir leyendo los términos. I es el factor de importancia que está en la sección 4.1. R, el factor de reducción de respuesta. El factor de reducción de respuesta, R, depende del tipo de estructura y de los niveles de ductilidad esperados en ese tipo de estructura. Las estructuras más dúctiles son los pórticos especiales a momento, que tienen valores de R de 8. W es la carga sísmica o el peso sísmico y TA el periodo fundamental de vibración. Entonces, esa es la ecuación del cortante basal. Acá tengo un método aproximado que nos da el código para estimar el periodo de la estructura. Entonces, pongamos así, el periodo de la estructura T sub A se estima con una ecuación aproximada que es la que básicamente depende del tipo de sistema y de la altura. C sub T por H n elevado al alfa. C sub T depende del material. Y H sub n es la altura del edificio. Depende de el tipo de estructura, no solo del material, depende del tipo de estructura. Coeficiente que depende del tipo de edificio. Depende del tipo de edificio. Entonces, C sub T, acá tenemos en esta, no le vamos a copiar la tabla porque tienen ustedes ya la NEC ahí, pero C sub T y alfa dependen del tipo de estructura. Para estructuras de acero sin arriostramiento, que son los pórticos a momento, C sub T vale 0.072 y alfa vale 0.8. Si tiene arriostramiento vale 0.073 y 0.75 alfa. En el caso de hormigón armado, si no tiene muros estructurales, vale 0.055 el C sub T y 0.9 alfa. Entonces, así depende del tipo de estructura. Entonces, con esto puedo estimar
el periodo de la estructura y el valor de R está en esta tabla. Los valores más altos de R son de 8 para pórticos especiales sismos resistentes de hormigón armado y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadas. Pórticos especiales sismos resistentes de aceros laminados en caliente tiene el valor de 8. Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente tiene igual un valor de 8. ¿Qué sistemas tienen Rs menores? Es decir, donde se espera menores ductilidades, mampostería no reforzada, mampostería confinada, muros de hormigón armado limitado a 4 pisos. Estos valores tienen valores de R menores. ¿Sí? De esto van a ir conversando con mucho detalle en la clase siguiente de sismo. Acá les damos solo una pequeña introducción. El espectro de diseño le tenemos por acá. Permítanme. Los coeficientes de esos phi se definen de esta manera. Si el edificio no tiene irregularidades ni en elevación ni en planta, como se observa aquí, los valores de phi son 1. Si presenta irregularidades, como se observa acá, los valores de phi van bajando. Entonces, aquí se define claramente las irregularidades. Estos son sistemas no recomendables porque generan excesiva torsión. Entonces, aquí están los valores, cómo van bajando cuando tengo irregularidades de este tipo. Sí. Eso pueden revisarle con detalle la norma. Ahora, vamos a ver la otra sección, que es la sección 1, en donde está detallado el espectro elástico. Con esto concluimos. La siguiente clase vamos a hacer un ejemplo de aplicación de cómo se estiman las fuerzas laterales. Entonces, este es el tomo 1 y este es el espectro de la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces, con la ecuación que vimos empírica podemos determinar el periodo y con esto determinar la aceleración. Ahora, como se ve aquí, este es el espectro de diseño elástico. Y al rato de dividir para R, se habla de un espectro inelástico. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a concluir. ¿Cómo? Sí. Sí, pero cuando es tipo 2, lo que pasa es que hay restricciones diferentes. Por ejemplo, el factor, sí se trabaja con el mismo espectro, pero hay restricciones diferentes. Por ejemplo, básicamente, en el caso de hospitales, la NEC ya nos exige para controlar o limitar el daño, el uso de aisladores. Entonces, los hospitales deben tener otro tipo de tratamiento. Los aisladores de base lo que hacen es desacoplar el movimiento. Básicamente, limitan o eliminan el daño. Entonces, ese tipo de estructuras deben permanecer funcionales en el caso de un terremoto. ¿Por qué? Porque si es que se caen los hospitales, entonces se atiende a la gente que... Exactamente, no hay otra palabra. Entonces, los hospitales o estructuras esenciales como... claro, tienen otro tipo de tratamiento. Solo para concluir, este es el espectro. Ahora, ¿de qué depende la estimación de las aceleraciones? Aquí aparecen, fíjense, unos factores. N, Z, FA, y aparece una ecuación para este valor. ¿De qué depende el espectro de diseño? Depende de varios factores como la ubicación. No es lo mismo el espectro de diseño en Puerto Viejo que en Quito o que, no sé, en alguna ciudad del oriente. ¿Por qué? Porque los niveles de intensidad son diferentes. Entonces, aquí aparece un factor Z. Primero aparece este factor N que depende de la región, si es costa, sierra o oriente. Aparece este factor Z que nos da la aceleración en roca esperada en un sitio dado, en una ciudad dada.
Y para eso tenemos acá una tabla. Y para eso acá tenemos una tabla que nos define por ciudad. Creo que está en el otro libro. Aquí tenemos este mapa. Por ejemplo, para la ciudad de Quito, es 0. La aceleración esperada en Roca es 0,4 veces de G. Para esta ciudad del Oriente es 0,15 de G. Es menos de la mitad. Sí. Digamos, está más alejado de las fallas. Eso es la probabilidad. Ahora, asimismo, dentro de Quito, dentro de una zona, este valor de la aceleración es en Roca. Si es que tengo un suelo blando, existe amplificación de las aceleraciones y aquí hay unos coeficientes para considerar el tipo de suelo. El tipo de suelo está en función de un parámetro que a lo mejor sí hayan visto en geotecnia, que es la velocidad de onda de corte a 30 metros. Entonces, de un estudio de suelo yo puedo saber en el perfil de suelo qué velocidad esperada voy a tener. Si es que es mayor, tengo un suelo de mayor calidad, es decir, puede ser una roca, roca competente, de rigidez media, o un suelo blando. Entonces eso está en función de la velocidad de onda. En base a eso, en base a toda esa información, por eso un estudio de suelos es importante en un sitio para ver qué tipo de suelo tengo. En base a toda esa información se construye para un sitio dado el espectro y con eso estimo las fuerzas. Ahora, esta fuerza V que vimos en la ecuación, en esta ecuación de acá, es la fuerza total en el piso. Vamos a ver en la siguiente clase cómo esa fuerza se distribuye en la altura del edificio y esas fuerzas son ya las que me permiten ingresar en el programa computacional. Esas son las fuerzas que me sirven para el diseño. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entiende? ¿Está clara la noción? Eso espero. ¿Preguntas? Dejamos hasta aquí.